Hoy quiero hablar bajo el tema, dígale al que tiene a su lado, Dios no miente. Y yo hablaba anoche con mi esposa y ella me dejó casi todo el día solo en el cuarto, amén, orando y preparando este mensaje, terminándolo de desarrollar. Y ella me preguntó en la noche, como a las 11, ¿de qué vas a hablar? Y me dijo así, ¿ya lo tienes? Yo le decía, ya lo tengo, estoy ahí, dándole los últimos toques. Y le dije, voy a hablar de Dios no miente. ¿Y qué es lo primero que le viene a la mente cuando usted escucha Dios no miente? Sin miedo a nada, amén. Estamos en familia. ¿Qué es lo primero que le viene a usted a la mente cuando escucha este título, Dios no miente? Es un Dios perfecto. ¿Qué más? Pero cierto que cuando usted escucha el título Dios no miente, la mayoría de la gente dice, eso yo lo sé. ¿Cierto que sí? Usted como hijo de Dios, que conoce a Dios, sabe que Dios no miente. Porque por dos cosas, dice la Biblia, es imposible que Dios mienta. Eso habla de que Dios es veraz. Una de las adoraciones dice, ¿tu fidelidad qué? ¿Qué está haciendo la fidelidad de Dios? Persiguiendo, ¿no es cierto que sí? Porque Dios es veraz y Él no puede mentir. Lo que Él prometió, Él ha de cumplirlo. ¿Por qué Dios no miente? Mi hermano Juan comenzó hablando sobre un acontecimiento que para mí y que para nosotros es el acontecimiento más grande que ha sucedido. ¿Cuál cree usted que es el acontecimiento más grande que hemos podido experimentar como seres humanos? Sin miedo. ¿Cuál cree usted que es el acontecimiento más grande que ha acontecido para esta sociedad y para nosotros como humanidad? ¿Cuál cree usted? La venida, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El acontecimiento más grande, porque hay un antes y un después. Antes de Cristo, pero después de Cristo. Yo voy a hablarles de un Dios que no miente, basado en el capítulo 1 del libro de los Hechos, y que lo he llevado a las promesas que Dios tiene para sus hijos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas aún vigentes para nuestras vidas? Amén. Antes de eso, voy a mencionar 7 acontecimientos que usted lo debe saber, pero que han marcado la historia. El primer acontecimiento es los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Cuántos han leído de eso? La mayoría sabemos, en un solo día murieron 150,000 personas. Ya estaba acabándose la guerra, pero Estados Unidos quiso probar sus armas, ¿y qué sucedió? Murieron muchas personas. Segundo acontecimiento, la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién ha leído o ha escuchado, ha visto alguna película sobre la Segunda Guerra Mundial? Un acontecimiento que partió la historia en dos. El último país que depuso sus armas en la Segunda Guerra Mundial fue Japón. Después que Japón depone sus armas, la historia de la humanidad fue dividida en dos. Vea esto. Se dividió la sociedad en dos. Unos por aquí y otros por allá. Número 3. Caída del Imperio Romano. ¿Quiénes han leído o quiénes han escuchado? Ojo, quiero que se meta conmigo en la historia. Acontecimientos que han marcado nuestra vida. Ojo, dice así. Caída del Imperio Romano. 4. El alucinaje del Apolo 11. Todos hemos visto películas, todos sabemos de este acontecimiento. Número 5. Caída del muro de Berlín. Fue construido durante 28 años. ¿Y cómo se cayó? ¿Cómo?
¿Cuánto? En una noche, 28 años y en una noche se cayó. Número 6. ¿Cuántos recuerdan los atentados del 11 de septiembre? Todos. ¿Cuántos murieron? En un solo día. ¿Cuántos murieron? Y número 7, el descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. 7 acontecimientos que hay muchos más, para mí hay muchos más, pero son estos 7 acontecimientos aquellos que han marcado la historia de la humanidad. Cuando América es descubierta por Cristóbal Colón, ¿qué sucedió? Europa, vea, Europa comenzó a ¿qué? A invadir América. Amén. Pero ahora sí, vamos a hablar del acontecimiento más extraordinario para los hijos de Dios. Hechos capítulo 1, verso 1. Yo voy a leer la versión, traducción, lenguaje actual. Si usted está leyendo Reina Valera, amén. Dice así. En mi título dice, Jesús anuncia la venida del Espíritu Santo. Verso 1. Muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a ustedes acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y que siguió hablándoles del reino de Dios. Un día en que estaban todos juntos, Jesús, con el poder del Espíritu Santo, les ordenó. Ojo aquí, ¿qué hizo? Les ordenó. Recuerden lo que aprendimos en el recargándonos. Dios es un Dios de diseños. Dios es un Dios de diseño. Ve aquí. Les ordenó, no salgan de Jerusalén, esperen aquí hasta que Dios, mi Padre, cumpla su promesa de la cual yo les hablé. ¿Cumpla qué? ¿De cuál? De la que Jesús ya le había ¿qué? Hablado a sus discípulos. Verso 5. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Voy a leer el verso de nuevo. Dice así. Juan bautizaba con agua, pero dentro de poco tiempo Dios los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos leyendo. Verso 6. Cierto día en que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que les des a los israelitas su propio rey? Ojo aquí, iglesia, hermanos. El Señor les estaba confirmando lo que iba a hacer el Padre. ¿Qué iba a hacer? Los iba a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? ¿Qué le preguntaron? Mire, por ahí dicen que debemos ser entendidos ¿en qué? En los tiempos. Ojo con esto. Jesús, después que murió y resucitó, se le apareció por 40 días, le seguía enseñando, no ya lo que le había enseñado, les estaba enseñando sobre qué, sobre el reino de Dios. Cuando usted lee el libro de Lucas capítulo 21, que es el mismo escritor del libro de los Hechos, ¿qué sucede en el libro de Lucas capítulo 21? Si alguien se acuerda, Jesús se le aparece por tercera vez a sus discípulos. Dice la Biblia que estaba Pedro con otros discípulos y Pedro estaba a la orilla del mar. Ojo con esto. Estaba a la orilla del mar. Y Pedro dice, ¿sabe que Pedro siempre estuvo ahí? Era salido, era el que salía siempre adelante. Y estaba solo con los discípulos a la orilla del mar y él dice, no, ¿sabes qué? Yo voy a pescar. Y un líder, vea, el líder Pedro, yo voy a pescar. ¿Y qué hicieron los demás que estaban con Pedro? Lo siguieron y dijeron, si tú vas a pescar, nosotros no vamos contigo. Dice la Biblia que no pescaron nada durante toda una noche. Qué difícil para un pescador experimentado
no pescar nada. ¿Cómo se sentiría usted? Defraudado, cabizbajo. Pero en eso de la madrugada, ellos regresaban. ¿Y quién estaba a la orilla del mar? Jesús. Ojo con esto, iglesia. Estaban ya llegando a la orilla. No reconocieron a Jesús. Y él le pregunta, ¿pescaron algo? ¿Cuál fue la respuesta? No hemos pescado nada. A la orilla del mar, Jesús le dice, ojo, echa la red a la mano derecha. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si Jesús? ¿Por qué estoy hablando del capítulo 21? Porque en el libro de Hechos, capítulo 1, el Señor les dijo, les he ordenado que se queden en Jerusalén, porque dentro de pocos días los voy a investir de poder. Estoy asociando. ¿Y qué pasó cuando los discípulos lanzaron la red a la mano derecha, casi a la orilla del mar? ¿Qué pasó? ¿La sacaron qué? Los que más saben dicen que 155 pescados, en fin, no sabemos cuánto, pero era imposible sacar la red de lo pesado que estaba. Después que pasa eso, ya Jesús tenía preparado un banquete, porque dice mi Biblia, no sé qué dice tu Biblia, Jonathan, que el Padre ya había preparado la fogata, tenía un pancito, tenía los panes y tenía ya un pescado. Pregunto, si ya tenía con qué alimentarlos, ¿por qué los mandó a pescar? ¿Por qué cree usted, iglesia? ¿Por qué cree que usted, teniendo Jesús la capacidad de alimentarlos, ya los había mandado a pescar? Hacerlo solo. Pero habla de qué? De obediencia, ¿cierto? La autoridad le dijo, vayan y láncenle al lado derecho, y vinieron. Hechos capítulo 1, seguimos leyendo, dice así. Cierto día, es que estaban reunidos los apóstoles, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no crees que este es un buen momento para que le des a los israelitas su propio rey? Jesús les respondió, solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Verso 8, no lo sabemos todos de memoria. Dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. ¿Ha notado el interés de los discípulos porque el Padre restaurara físicamente el reino de Israel? Quédense en Jerusalén, que dentro de pocos días, y ellos, Señor, ¿cuándo restauras este reino? Estamos cansados de los romanos. Y él le dijo, no le corresponde a ustedes saber los sazones, solo al Padre le compete. Y el verso 8 dice, pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén. ¿Cuántos quieren poder? 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 ¿Cuántos quieren la visitación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas para ser testigos en Medellín? Ojo con esto, iglesia. El libro de Hechos, en sus 20 y pico de capítulos, lo dividimos en dos partes. Primero, una misión local. De ahí surgen las misiones. Una misión local, ¿por qué? Porque el Señor le dijo, quédense en Jerusalén. Jerusalén iba a ser el epicentro de lo que Dios iba a hacer con su iglesia. Y quiero que se metan conmigo en la película. Medellín va a ser el epicentro de lo que Dios quiere hacer en este país. Dígale que esté a su lado, no se vaya para ningún lugar.
Jesús comienza las misiones locales a través de ¿quién? A través de Pedro. Pedro fue el protagonista. Ojo con esto. Pedro, en este capítulo 1, verso 14 que lo leí al principio, dice la Biblia que él comenzó ¿a qué? A predicar. Normal. Pero más adelante surge el segundo discurso de Pedro. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos se convierten? 3,000 personas. Ojo con esto, dice: vendrá sobre ustedes y que recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Jesús sube al cielo. Dice: después de esto, los apóstoles vieron cómo Jesús era llevado al cielo hasta que una nube lo cubrió y ya no volvieron a verlo. Mientras tanto, 2 hombres se aparecieron junto a los apóstoles que estaban vestidos con ropas muy blancas, pero los apóstoles no le vieron porque estaban mirando al cielo. Pregúntale al que tienes a tu lado, atrás, adelante, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué estás viendo hoy? Iglesia, quiero meterlos en la película conmigo. Ellos estaban distraídos. Jesús se va, se murió. ¿Quién nos va a ayudar? ¿Quién va a estar con nosotros? Porque estaban mirando al cielo. Entonces, aquellos 2 les dijeron: hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Acaban de ver que Jesús fue llevado al cielo, pero así como se ha ido, un día volverá. Pero así como se ha ido, a un día volverá. ¿Qué estás esperando tú? ¿Qué estamos esperando nosotros? Permítame esto. Alci, para que no se me duerma. Por favor. No estábamos. Estaban los discípulos con el maestro. Él promete ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. Por supuesto, es un hecho extraordinario, un acontecimiento. Ver a un hombre elevarse en las nubes, por supuesto, es un hecho extraordinario. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros? Yo creo que lo mismo, ¿cierto? Pero vea esto, una promesa para la iglesia. Él representa a un apóstol. Ve hacia arriba, hermano. Dice la Biblia que todo ojo le verá. La venida de nuestro Señor Jesucristo está dividida en 2 partes. El arrebatamiento de la iglesia, esta le da tortícolis. El arrebatamiento de la iglesia, que es un abrir y ¿qué? Y cerrar de ojos. Ahí nadie lo va a ver. Pero cuando Él venga con su iglesia, todos aquellos que no fueron salvos, ¿qué van a hacer? Lo van a ver. Yo no sé si yo me estoy explicando bien, pero es una promesa, Ojo con esto. El hombre que estuvo con ellos durante 3 años le fue quitado. Pregunto, él como apóstol quedó huérfano. ¿Por qué no quedó huérfano? ¿Por qué? Porque había una promesa del Consolador, del Espíritu Santo sobre la vida de este hombre. Bata sus palmas para Dios. Gracias, hermano. Y yo quiero infundir hoy en su espíritu para que usted esté tranquilo. Dígale que tiene a tu lado: gózate. ¿Por qué debemos gozarnos? Hay promesas para los hijos de Dios.
Y entienda esto, no estamos huérfanos, no estamos solos. Está el Espíritu Santo con nosotros. ¿Qué pasa cuando un padre deja una familia o deja su casa? ¿Qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con la familia? Se vuelve una familia disfuncional, donde la madre se encarga de los hijos trabajando, los hijos solos. La mayoría de la sociedad está así. Pero nosotros no estamos huérfanos. ¿Cuántos tienen padres? ¿Cuántos tienen sus padres vivos? Amén. Pero los que tenemos nuestros padres muertos, nosotros no estamos huérfanos. Tenemos a nuestro Padre que es Dios y tenemos al Espíritu Santo que es nuestro consolador. Ve aquí, iglesia. Vamos al capítulo 2 del libro de los Hechos. Recuerde esto, Dios no miente. No se vaya, hermano. Vea esto. Dios no miente. Ya había prometido cuando estaba con sus discípulos en su ministerio que iban a ser investidos de poder. Antes de irse, le dijo, quédense en Jerusalén porque vendrá el Espíritu Santo sobre ustedes y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La misión de la iglesia local comenzó en Jerusalén. Después, a través de Pablo, comenzó la iglesia misionera, comenzó a expandirse la iglesia. Antes de Pablo, que Pablo persiguiera la iglesia ya estaba siendo perseguida, ¿cierto que sí? Usted puede repasarlo en el capítulo 4 del libro de los Hechos. Pero vea esto, había un propósito. Dios no obra al garete. Dios no, yo le decía a una hermana en estos días que estamos estudiando el libro de Levítico, el sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz del Calvario ya estaba plasmado en el libro de Dios. No se le escapó a Dios nada y a nada Dios se le escapa. Nada se le escapa a Dios. Ese sacrificio que vemos en el libro de Génesis capítulo 1 ya estaba estipulado. Y lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Yo siempre pregunto esto, ¿qué Dios te ha prometido? ¿Qué Dios te ha prometido? No estoy hablando de nada material. ¿Qué Dios te ha prometido en el ámbito espiritual? ¿Qué Dios ha prometido a tu familia? ¿Qué Dios ha prometido a tu vida? ¿Qué Dios ha prometido? Ve aquí. Mi versión dice, capítulo 2, Jesús cumple su promesa. Dígale que tiene a su lado, Dios va a cumplir lo que te prometió. Vea lo que estaba haciendo la iglesia naciente. El día de la fiesta de Pentecostés, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué se hacía en la fiesta de Pentecostés? Estaban celebrando. Dice, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. Ojo aquí. Les ordenó Dios que se quedaran ¿dónde? En un mismo lugar. Verso 14. Los seguidores de Jesús, ¿qué hacían? Estaban unidos, juntos. No había brecha, no había cabida para nada malo. Ellos estaban ahí entrelazados. Vengan aquí tres, rapidito, perdón. 4 personas, rapidito. Vengan aquí. Unan su brazo. Hagan un círculo. Y viene Juan, que le gusta la actuación. Ojo. Ay, papá. Ve aquí, quiero ilustrarlo así. La iglesia naciente, todos estaban juntos, dice la versión Reina Valera, tenían todas las cosas en común, unánimes juntos, en un mismo espíritu, un mismo sentir. Estaban ahí esperando lo que Dios iba a darle. Yo, no lo dice la Biblia, pero yo quiero ilustrarlo así. Unidad. Esto es unidad. Unidad. Él
Él es la división. Él es el enemigo que quiere dañar la unidad. Porque en la unidad hay bendición. En la unidad hay promesa. En la unidad hay derramar del Espíritu Santo. Él va a ser como que se quiere meter para dañar esta unidad. Pero ellos que tienen todas las cosas en común no lo van a dejar. Trata de meter. Ojo a esto. Ojo al detalle. Amén. Amén. Yo quiero que usted bata sus palmas para el Señor. Gracias, mi hermano. Gracias. Donde hay unidad, ¿hay qué? Hay protección del Señor. Donde hay unidad, hay bendición. ¿Qué pudimos identificar en estos 4 hermanos? ¿Qué pudimos identificar? Aparte de que hicieron un círculo, que entrelazaron. Ojo con esto. ¿Sé qué? Se entrelazaron sus manos. Es más fácil que mis manos se suelten si yo las tengo así. Pero si yo entrelazo mis dedos, es más difícil que eso se rompa. Ojo con esto. El enemigo representado por nuestro hermano, que Dios lo guarde, ¿el que quería hacer? Meterse. Ojo, aquí la Biblia no lo dice, pero voy más allá, me meto en la historia. Y dice, Jesús les dijo, les ordeno que se queden en Jerusalén porque dentro de muy pocos días va a ser investidos con poder. Y pobrecitos, bueno, pobrecito no, sale Saúl de nuevo a relucir. Porque Saúl fue ordenado por el profeta Samuel que lo esperara hasta el 7º día. ¿Y qué hizo él? Moisés duró 40 días. Dios le dijo, sube a la montaña que yo voy a llegar. ¿Qué hizo Moisés? ¿Usted se imagina? No había reloj en ese tiempo. No había iPhone, no había nada. Y me imagino nosotros. Dios me dijo que este año sí. Dios me dijo que en la vigilia sí me va a bautizar con su... Ojo. Y en el capítulo 2, Dios cumple lo que prometió. Él no dio hora, Él dio órdenes y dijo algo específico. Esperen hasta que sean investidos con el poder que mi Padre prometió y que yo les hablé. Leamos. ¿Usted cree que uno de esos 120 que estaban reunidos, que fue donde empezó la iglesia, uno pudo haber dicho, Cristina, han pasado ya varios días, tenemos hambre, Jesús nos dejó, estamos huérfanos, ¿por qué no nos vamos? ¿Usted cree que pudo haber pasado eso? ¿Usted cree que pudo haber surgido la duda en medio de la espera? Vea lo que pasó. El día de la fiesta de Pentecostés, los seguidores de Jesús estaban reunidos en un mismo lugar. De pronto, oyeron un ruido muy fuerte que venía del cielo. Parecía el estruendo de una tormenta y retumbó por todo el salón. Luego vieron que algo parecido a llamas de fuego se colocaba sobre cada uno de ellos. Ojo al detalle. Los 120 que estaban congregados fueron bautizados con el Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo los 120? ¿Cómo? Unánimes, juntos, orando, celebrando la fiesta de Pentecostés. Vea, Dios no hace acepción de personas. Dígale al que tiene a su lado, Dios no hace acepción de personas. Dice, verso 4. Fue así como el Espíritu Santo
los llenó de poder a todos ellos y enseguida empezaron a hablar en otros idiomas. Cada uno hablaba según lo que el Espíritu Santo les indicaba. Pregunto, iglesia, ¿eso está vigente para nosotros en este tiempo? Pregunto, iglesia, ¿cuántos quieren ser investidos con el poder de lo alto? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? ¿Estar qué? Amén. El poder del Espíritu Santo fue derramado con un propósito. ¿Y cuál era el propósito? El poder del Espíritu Santo fue derramado para que ellos fuesen ¿qué? Testigos. Esa palabra significa que iban a ser martirizados. Proviene de mártir. ¿Qué iban a hacer? Y la mayoría de ellos fueron ¿qué? Mártires. La mayoría, excepto Juan, murió de vejez. Y todos murieron de manera cruel. Y la mayoría de la iglesia naciente era entregada en el Coliseo de Roma y era un espectáculo a la vista de los demás. Ya vimos la historia de la iglesia y sabemos más o menos la historia de lo que pasó con la iglesia naciente en ese tiempo. Pero quiero irme al detalle. Investidos de poder para ser testigos. Y aparte de ser investidos, ¿qué fue Jesús a hacer al cielo? ¿A qué? Sin miedo, hermano. ¿A qué? A prepararnos morada. Dígale que tiene a tu lado, Sara, tenemos morada en el cielo. Yo. Ojo aquí. Aquí pagamos arriendo, pagamos servicio. Nos cuesta, la gente sufre literalmente porque pagaron el arriendo hoy y ya están pensando cómo pagarlo el próximo mes. La gente no descansa, la gente está turbada de que pagaron el servicio hoy, ya mañana está pensando cómo pagar los servicios para que no los corten. Pero ve aquí, Dios se fue a prepararnos morada. ¿Cuántos aplauden a Dios? Iglesia, tenemos promesas del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, promesa de una morada celestial, porque nuestra ciudadanía no es esta tierra. Amén. Voy a leer, quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 14, verso 2. Juan capítulo 14, verso 2. ¿Qué dice así? Juan 14, 2 dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Ojo al detalle del texto, Dios no miente. Dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no os hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Lo voy a leer de nuevo porque pareciera que estuviésemos ahí. Lo voy a leer de nuevo. Y esto debe producir algo en su espíritu. Esto, al contrario de producir temor, como la sociedad se va degradando, debería nosotros estar entendidos en los tiempos, porque es profético que vamos a ir de mal en peor. Y mire la promesa en la cual usted debe descansar. David dijo, y el hermano lo decía el miércoles después que terminó de predicar, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Un cristiano que está confiado en las promesas de Dios debe de vivir tranquilo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dígale que tiene a su lado, no te preocupes por nada. Lo leo de nuevo, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo nos hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. ¿Qué le pasa a usted cuando le dicen, Cristina,
tenemos la casa para ustedes, se me fue el venezolano ahí. Tenemos la casa para ustedes, para ti, para Jonathan, para tu hija, la tengo ahí. No tienen que hacer nada, ya yo se la preparé de antemano. ¿Qué produce eso en tu vida? Ay, hermano, alegría, físicamente. Nos produce seguridad, tranquilidad, que alguien te diga, vente. No se va a venir nadie, ¿no? Perdón. Yo me voy y voy a prepararte morada. No lo dejas huérfano, promete el Espíritu Santo, lo cumple y le dice, tranquilos, no pasa nada. Estuvieron conmigo 3 años en mi ministerio, me les aparecí durante 40 días para confirmar y para hablarlo del reino. Ojo, reino al detalle. Yo me voy porque en la casa de mi padre, en la nueva Jerusalén, muchas moradas hay. Wow. ¿Y sabe qué? Yo confío en la promesa de Dios. Y sé, yo no sé usted, pero yo sé. Yo tengo ya una morada en el cielo. Listo. Yo no sé usted. Le decía a alguien en estos días. Los hijos de Dios, lo decía el domingo en la administración de la Cena del Señor. Debemos estar tranquilos. ¿Por qué? Dios, siendo Dios, entregó a su Hijo por usted y por mí. Oh, iglesia, esto produce paz, expiación, salvación, redención. Hay un sacrificio expiatorio que no es por usted y por mí, que fue hecho de una sola vez y para siempre, y que me da la seguridad de que hay una morada preparada para mí, y que si yo soy hijo de Dios, puedo sufrir lo que pueda sufrir en esta tierra, pero mi gozo, mi alegría, mi tranquilidad, mi paz es saber que el que dio su vida por mí ya tiene algo preparado en el cielo para mí. Y yo digo, puedo sufrir lo que quiera, pero allá en el cielo hay algo mejor para mí. Filipenses capítulo 3, verso 20 dice así. Mas vuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor. ¿Qué es una ciudadanía? ¿Qué es una ciudadanía? ¿Una qué? Un documento que me dice que yo soy parte de una, que me identifica, de un territorio. Y vean lo que dice la Biblia, Filipenses capítulo 3, a través del apóstol Pablo. Nuestra ciudadanía no es de este tiempo. Nuestra ciudadanía, yo no sé si usted la está cogiendo. Usted tiene una cédula y eso dice que usted es colombiano. Yo tengo mi cédula venezolana, pero tengo mi permiso de protección temporal para 10 años. Y soy parte de esta sociedad. Quiero que me siga. Soy de ciudadanía venezolano, pero soy parte de esta sociedad colombiana. Ya estamos casi 4 años, pero yo sé que estoy de paso por esta tierra. Yo sé que mañana me puedo ir a España y que mi ciudadanía no está ahí. Me voy y le trabajo al Señor allá, predico, enseño, hago lo que Dios quiera, pero yo sé que mi ciudadanía está en los cielos. No sé dónde escuché esto, pero lo voy a repetir, creo que fue ayer. No te aferres, dile al que tienes a tu lado, no te aferres a lo material. Uno
promesas del Espíritu Santo cumplidas, fueron investidos con poder. 2, no quedaron huérfanos. La ascensión del Señor Jesucristo tenía un propósito. Se fue a prepararnos morada. Y Él está sentado a la diestra del Padre, abogando ¿por quién? Por sus hijos. Hablaba con Kelly en estos días y hablábamos sobre expiación, redención, sobre propiciación. Y la propiciación no es más que eso que hizo el Señor Jesucristo a través de su muerte expiatoria para calmar sed de justicia de un Dios justo. Dios es justo, santo, no tiene relación con el pecado. Amén. Pero Jesucristo entregó su vida por usted y por mí y por los pecados de todo el mundo. Y fue y se está sentado a la diestra del Padre diciendo, abogando, dice la Biblia, tenemos para con el Padre ¿a quién? A Jesucristo el justo. Vea, y cuando usted si es hijo de Dios peca, ahí está Jesucristo diciendo, por eso se fue también. Mamacita, yo no sé si usted la cogió, pero cuando usted peca, el hijo está ahí diciendo, Padre, Él es imperfecto. No dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Escuche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ahí siendo perfeccionados, restaurados, estamos ahí en ese proceso. Pero vea, abogado, dígale que tiene a su lado, no es por ti. A veces creemos que volamos, amén, y decimos, Señor, que yo soy Él. No, vuele, métase con Dios. La adoración decía, en el altar te conocí. ¿Dónde conoció Salomón, a el Señor? ¿Dónde lo conoció? Samuel, para los que me ven. Samuel, también nos equivocamos. ¿Dónde conoció Samuel al Señor? ¿A dónde? En el altar. ¿Dónde vamos a conocer al Señor? Ojo aquí, iglesia. Conocemos a Dios en el altar, en la intimidad, pero que conocer a Dios en el altar y en la intimidad no nos vuelva arrogantes. Ojo. El hombre Salomón fue un hombre con mucha sabiduría, pero ¿qué le pasó a través de los tiempos? ¿Qué le pasó? Creo que todos lo sabemos. Se equivocó y hablábamos también en estos días del lunes que el libro de Eclesiastés surge no de un Salomón niño, surge de un Salomón con muchas experiencias y que después ya en su vejez dijo, todo es vanidad. Porque ese hombre, Dios le dio sabiduría y nadie en la tierra va a tener sabiduría como Salomón. Pero ojo, al conocer a Dios en el altar, al ser llenos de la promesa de Dios sobre nuestras vidas, ojo con volvernos arrogantes. A mí me pasó algo y le voy a ilustrar con esto. Eso no sé. Pero ve aquí. En estos días me acosté y lo último que le dije al Señor fue, bautízame y bautízanos con tu Espíritu Santo. Yo no sé si estaba dormido, no sé, pero lo recuerdo clarito. Estaba así, no sé si ya dormido, entre quedándome dormido, pero recuerdo que le dije al Señor, Padre, bautízame con tu Espíritu Santo y bautízanos con tu poder. Al día siguiente, alguien me escribió o me mandó un audio de esta iglesia y me dijo, soñé con ustedes siendo bautizados con el Espíritu Santo. Ojo a esto. Yo siento en mi espíritu, lo voy a decir con todo el respeto,
que algo Dios va a hacer. Amén por los que lo creen, como dice mi pastor. Algo Dios va a hacer. Esté dispuesto. Esté dispuesto en su casa. Esté dispuesto en su trabajo. Esté dispuesto en el espíritu. Porque la visitación de Dios está por caer en esta casa. Y voy más allá. Yo lo creo así. Tal vez estés en tu trabajo y el Espíritu Santo va a descender con fuego y los que están a tu alrededor van a darse cuenta que le servimos al Dios vivo, al Dios de Israel. Otra promesa, ya vamos a ir concluyendo. Vamos a Mateo capítulo 26, Mateo capítulo 26, verso 64. Mateo capítulo 26, verso 64. Mateo capítulo 26, verso 64. Dice así. Jesús les dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ojo, iglesia, el detalle. Los discípulos vieron a Jesús yéndose y los dos hombres con vestiduras blancas, ¿qué le dijeron? Hombres galileos, ¿qué ven ahí? A este Jesús que ha sido arrebatado por la nube en los cielos, ese mismo que lo ven que ha sido arrebatado, vendrá un día en una. ¿Y sabe con quién viene? Con su iglesia. ¿Sabe con quién viene? Conmigo y con usted. Eso es lo mejor. ¿Sabes qué? Para los que me conocen, a mí me gusta estudiar mucho, me gusta leer bastante. Y yo soy de los que reciben, cuando te dicen Dios te va a bendecir económicamente, yo lo recibo porque Dios bendice. Pero creo, iglesia, que Dios bendice económicamente, pero estamos en un tiempo, viviendo tiempos difíciles, donde los que predicamos y enseñamos debemos predicar de estas cosas. Hay una iglesia que no está percibida en los tiempos. Hay una iglesia que está pensando más en lo terrenal que en lo espiritual. Hay una iglesia que está más preocupada por la casa, por el carro, por los zapatos, por la vestimenta, por el iPhone, porque sean reconocidos, por el like, porque yo quiero tener la iglesia más grande. Pero no están preocupados por enseñar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es una promesa que está ahí latente y que es una promesa que Dios va a cumplir en poco. Vaya a su Biblia, a segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 9. Y este verso me encanta, y lo leo en la Reina Valera, dice así. El Señor no retarda su promesa. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen, ¿por qué? Por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Verso 10 dice,
Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Verso 11. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera? Esto se lee así, permítanme. Puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, el escritor hace una exclamación. Dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y manera piadosa de vivir? Verso 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día del Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Verso 13. Pero nosotros esperamos, según que sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Verso 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles en paz. Dos versos más y terminamos, se lo prometo. Hebreos capítulo 10, verso 37. Hebreos 10, capítulo 10, verso 37. ¿Saben que ayer llovió muy duro, verdad? Relámpagos, truenos. Y nosotros vivimos en una casa que es un apartamento interno y tenemos una ventana en el cuarto de mi esposa. Y como yo estaba solo en el cuarto, ella estaba en la sala, yo estaba orando y terminando de desarrollar esta prédica. Yo dejo la ventana abierta y, wow, yo le decía, Señor, qué aguacero, qué palo de agua. Y yo por un momento decía, Señor, ¿será que es hoy? Voy a orar, pero lo que quiero llevarlos es que los tiempos están acelerados. Los tiempos cada día van más rápido. Y dentro de poco, la iglesia se va. Verso 37 dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá y no tardará. ¿Sabes qué pienso, iglesia? Que a veces quisiésemos que Cristo no viniera. Yo pienso que a veces la iglesia de este siglo quisiera que Cristo no viniera. Cuando usted lee la Biblia, Pedro, por sobre todas las cosas, él tenía un anhelo en su corazón de ¿qué? De encontrarse con Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿usted quiere encontrarse con Dios? Terminamos con esto. Apocalipsis 3, verso 11. Apocalipsis 3, capítulo 11 dice así. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, hermana Gilma. Retenga lo que Dios le ha dado. Para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios.
y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Cuántos baten sus palmas para el Señor? Nunca más como columna saldremos de la casa de Dios. Ojo al detalle. Y Él pondrá su nombre, el nombre de Dios, sobre esa columna. Yo quiero invitarlos a ponerse sobre sus pies. Dios es tan fiel. Dios es tan bueno. Tenemos a un Dios que dio su vida por nosotros, amén. Y que sin merecerlo, iglesia, porque nosotros no merecemos nada de Dios. Somos pecadores, engañadores, vendidos al pecado, esa era nuestra condición. Y Dios, siendo Dios, entregó a su Hijo por usted y por mí. Yo quiero que si usted está solo, se dirija a alguien y tome la mano al que tiene a su lado, al que usted va a tomar. Hay muchas promesas para nosotros como hijos de Dios. Pero creo que debemos orar por la promesa del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Los tiempos son difíciles, no van a cambiar, bíblicamente no van a cambiar. Móntese que se monte, esto va de mal en peor. A los que nos ven y van a ver este video, es necesario buscar de Dios. Es necesario asirse a aquel que nos da vida eterna. ¿Por qué tomados de las manos? Yo creo que estamos unidos. Yo siento en mí, en mi espíritu, que estamos uniéndonos cada día más. Casa de Restauración Peniel, sus líderes, y esta casa no es la misma de 2023. No. Y así como estamos unidos todos, tomados de las manos, yo quiero que cierre sus ojos y no me vean. Amén. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Hermanos, esto no es misticismo. Dios lo prometió. ¿Y sabe cómo recibimos el Espíritu Santo? El bautismo con su poder. Lo recibimos unidos en el Espíritu, pero creyendo en fe que esa promesa aún está vigente para nuestros tiempos. Si Dios le da a hablar en lengua, hable. No tenga miedo. Oramos. Señor mi Dios, Padre, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Señor. Eres bueno en fidelidad, en amor, en gracia. Señor, hoy creo que hemos tenido un tiempo especial, Señor. Desde que comenzamos el ayuno, la reflexión, Señor, a través de tu sierva. Señor, la adoración dirigida por mi hermano Juan, Señor, junto a su esposa, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor. Estamos entendiendo, Dios, estamos entendiendo como cuerpo que tú mereces la adoración, que tú mereces la alabanza. Señor, que cuando estamos adorando no debemos de estar viendo al que tenemos a nuestro lado. Debemos meternos en una adoración genuina, danzar, alabarte, exaltarte, porque tú mereces lo mejor para nosotros, Señor. Padre, siento que algo bueno tú tienes para cada uno de los que estamos aquí.
Y tú sabes porque me conoces, no estoy hablando, Señor, de algo económico solamente, estoy hablando en el ámbito espiritual. Tú ves a cada uno de los que están aquí. Tú ves a Lina, Señor, cuando está orando ahí. Tú la ves cuando llora. Tú ves a Yesenia, tú ves a Kelly. Tal vez, como decía mi hermana, nosotros los esposos no conocemos en nuestra profundidad a nuestras esposas. Y tal vez nuestras esposas no nos conocen a nosotros en cabalidad, porque nunca nos llegamos a conocer. Pero hay uno que está sentado en el trono, Señor, que sabe cada lágrima que hemos derramado, que nos ve en el secreto, Señor. Y yo quiero pedirte en esta mañana, Padre, yo quiero pedirte la visitación del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Yo quiero pedirte, Señor, que nos sorprendas en el lugar donde estemos. Señor, que ese viento recio, como el día de Pentecostés, Señor, sople sobre nuestras vidas. Como ayer, Señor, con esa lluvia, con ese aguacero tan duro, Señor, parecía que todo se iba a desprender. Que el viento recio del Espíritu Santo, Señor, nos visite en nuestras casas. Señor, tú lo has prometido y yo creo en tus promesas, Señor. Tú dijiste en tu palabra que a los que pidiéramos el Espíritu Santo, tú lo darías, Señor. Padre, aquí hay una iglesia, Señor, hambrienta, necesitada del Espíritu Santo, Dios, porque queremos ser testigos en Medellín, Señor, de la gloria postrera que será derramada sobre esta ciudad. Señor, queremos salir a las calles a proclamar tu nombre, mi Dios. Queremos ir a los lugares de autoridad a proclamar a un Dios vivo, un Dios santo. Y de la única forma que nosotros podamos salir de nuestra comodidad es ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Señor, derrama un Pentecostés en este tiempo sobre esta iglesia. Señor, que el Pentecostés, Señor, fluya sobre nuestras vidas, Dios. Padre, nosotros te anhelamos, Señor. Dios, abre nuestros labios, Padre. Abre nuestros labios para poder comer, iglesia. No comemos con los labios cerrados. Para poder meter la cuchara de comida en nuestros labios, necesitamos abrir nuestros labios. Y si queremos que Dios visite esta casa, necesitamos anhelar el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Olvídese del que está a su lado, olvídese de la pena, olvídese del que dirán, olvídese de qué va a decir mi hermano de mí, si grito, si hablo. Abra sus labios y diga: Señor, yo te necesito, Espíritu Santo. Padre, visita, mi Dios, visita nuestras vidas, Dios. No necesitamos a ningún otro hombre, Señor, para que el Espíritu Santo venga. Aquí hay una iglesia que clama al bautismo del Espíritu Santo del Señor. Aquí hay un liderazgo que va de la mano con sus pastores y cree lo que Dios ha dicho este año, que seremos visitados con poder y gloria, Señor, en lo sobrenatural sobre nuestras vidas. Yo creo, Señor, que nuestros vecinos, que nuestros hermanos, que nuestros familiares, Señor, que nuestros compañeros de trabajo verán un antes y un después en nuestras vidas. Señor, recibe toda la gloria, Dios. Recibe el honor, Padre. Señor, te adoramos. No hay nada mejor que estar en tu presencia, Señor. Perdónanos por nuestra incredulidad, Señor. Perdónanos por nuestra falta de fe. Perdónanos por dudar, Señor, de tu promesa, Señor. Padre, tú lo prometiste. Y es imposible por dos cosas, Señor, que tú mientas. Tú eres inmutable, dice tu palabra, que de tus labios jamás, Señor, ha salido nada corruptible, Dios. Dice tu palabra que tú jamás en tus labios has proclamado una mentira, Dios. Y si prometiste el Espíritu Santo, si prometiste irte a prepararnos morada, ya lo has hecho, Señor. Y pronto estás, Señor, por venir. Y yo digo esta noche, esta mañana, ven, Señor Jesús. Bendice a tu pueblo. Bendice a tus hijos, Señor. Mira la necesidad de cada uno de ellos, Señor. Mira, Señor, los que están sin empleo. Mira los que tienen las deudas. Mira los que tienen los problemas familiares.
Visítalos, Señor, y sorpréndenos en esta semana, Señor, que va a comenzar. Padre, que el domingo podamos testificar de tu gloria, Señor, derramada sobre nuestras vidas. A pesar de nosotros, visítanos, Señor, y abre la ventana de los cielos sobre nuestras vidas. Guárdanos, Señor. Estamos guardados en el hueco de tu mano y nadie ni nada nos podrá separar del amor de Dios. Bata sus palmas para el que vive, amén.